Hola amiguitos de mi mundo en color, hoy voy a pintar estas flores de cerezo, los cuales quiero que me acompañes. Para empezar tomamos nuestra acuarela Niesca Palitra color rosa quiridona. Si no tienes este color, pues usa un rojo con más agua para que quede más aguadita la mezcla. Entonces yo ya aquí voy mezclando y vamos a empezar con una primera capa base que voy a aplicar a todas las flores. Recuerda que la primera capa es muy aguadita, quiere decir que le echas más agua que acuarela. Recuerda, para pintar las flores te recuerdo que siempre hay que pintar los pétalos de manera alternada, no el que está al costado del otro, sino vas dejando que cada uno vaya secando. Primero pintamos estos botoncitos y luego vamos a pasar flor por flor. Y yo aquí estoy usando la técnica húmedo sobre seco, pero también puedes usar húmedo sobre húmedo, primero echas el agua y luego el pigmento. Recuerda saltarte el pétalo del costado para que no se te junte como una sola masa. Y así poco a poco vas pintando en la técnica que prefieras. Para pintar estas flores en la parte base tienen un poco más de pigmento, entonces pones el pigmento en la acuarela y lo vas degradando con agua hacia la punta del pétalo. Para pintar los tallitos mientras van secando los pétalos vamos a usar un tierra de sombra tostada y un tierra de siena tostado. En la parte más clara vamos a aplicar el primero, el tierra siena tostado, y hacia la parte más oscura, que es hacia el lado izquierdo, el otro. De esa manera le damos un poco de luminosidad al tallo. Esa es nuestra primera capa en el tallito. Casi ya hemos terminado todas nuestras primeras capas en las flores. Vamos a empezar con una segunda capa. Vamos a poner un amarillo muy suave en las puntas para darle otra tonalidad, darle más vida y un poquito más cargado el color que usamos anteriormente en los centros. También vamos a poner un poquito de magenta en el centro para oscurecerlo, ya que en la flor esta parte del central es más oscura. Sobre los tallos vamos a aplicar una mezcla de magenta con tierra sombra tostada, ya que los tallos no son completamente marrones, sino que tienden hacia un tono rojizo, ya que toda la flor y la planta son rosados.
y en los pétalos que están doblados hacia arriba vamos a hacer una pequeña sombra porque no se ven claros en su totalidad. También vamos a poner hacia los bordes entre cada pétalo un poquito más oscuro, aplicando un poquito de marrón para que esos pétalos se vean hacia abajo y los que están más claros hacia arriba. Es como un efecto visual que vamos a hacer para que no se vea una masa totalmente todos los pétalos, sino que tengan un volumen. Para los tallos, como te mencioné, mezclamos magenta y bran siena. Estos son un poquito más oscuros que las flores, por lo tanto ponemos más acuarela que agua. De esta manera resaltamos y no nos quedan del mismo color de la flor. Y debajo de los botones o de las flores vamos a poner un poco más oscuro para que se vea como una especie de sombra en el tallo. Recuerda siempre la luz y la sombra en lo que pintes. Pinté con verde tierra unas pequeñas hojitas como brotes entre los tallos y la flor. Y ahora vamos a aplicar una tercera capa solo sobre las áreas más oscuras de los tallos para darle un poco más de volumen, ya que están completamente oscuros en la imagen de referencia. Ahora yo le voy a dar un pequeño detalle con un wash dorado en los estambres de la flor, pero eso es algo personal para darle un toque a mi composición. También los puedes pintar de color oscuro, con un magenta más oscuro o también con un tono marrón. La idea es que dibujes todas las partes de la flor para que se vea completamente en armonía con la imagen. Y bueno, amiguitos, ya estamos terminando. A ver qué tal les quedó a ustedes. Coméntenme, así me quedó a mí. Espero que les guste. Les enfoco toda la parte de las flores y así quedaría en un cuadro y así en una sala. Espero que les guste. Adiós, no olviden seguirme.